No me avisan, me voy a olvidar, parece. Ahí está. Bueno, voy a volver a saludar. Buenas noches para todos. Hoy vamos a ir viendo entonces justamente lo que fue el contenido, o lo que es el contenido del día de la clase de hoy. Justamente vamos a ver el estudio de las normas internacionales de contabilidad aplicado a qué? Aplicado al balance general, ¿verdad? Como estábamos diciendo, justamente nosotros tenemos dos normativas muy importantes en materia contable para conformar qué cosa. Conformar o preparar los estados financieros, ¿sí? Primeramente nosotros decíamos que justamente estudiamos las normas internacionales de contabilidad para aplicar en contenido. Pero si yo quiero tomar también la parte tributaria, nosotros obedecemos a lo que nuestras leyes dicen aquí en Paraguay, ¿verdad? Nosotros no podemos tomar las leyes extranjeras. ¿Por qué? Ahora un poco por qué nosotros no podemos tomar las leyes extranjeras para aplicar en contabilidad aquí en el país. A ver un poquito. ¿Por qué no se pueden aplicar las leyes de Argentina aquí en el país en materia tributaria? O las leyes de Brasil. A ver un poco, ¿quién puede opinar? O nadie nos va a opinar. No puede ser que 27 personas estén conectadas y ninguno nos hable. Yo creo que cada país tiene sus regularizaciones, profesor. Por sus regularizaciones, por sus regulaciones, sí. Puede ser. Sí, eso. Sí. Yo creo que cada país tiene leyes así de acuerdo a su situación. Excelente. Sí. Cada país justamente tiene su formulación de sus leyes de acuerdo a la situación que se aplica, ¿verdad? Sí. Imagínense, nosotros aplicar una ley de Argentina aquí en Paraguay. Es imposible. ¿Por qué? Porque justamente Argentina es un país que está altamente endeudado y además que es un país que su economía es altamente inflacionaria. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente el fenómeno de la inflación es muy alto para ese país y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda hace que justamente de otro tipo de estilos se apliquen para la contabilidad de ese país, ¿verdad? Hay una normativa que nosotros tenemos que tener en cuenta bastante que se llama criterio de fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente la ley se aplica extremadamente al país de origen. Es decir, el país que dicte una sola ley se aplica solamente a su país, ¿verdad? En tanto, si nosotros queremos ver otras normativas como lo que es las normas internacionales de contabilidad, son justamente acuerdos. ¿Entre qué? Entre partes, es decir, entre varios países que se conformaron para poder utilizar esas normas dentro de sus contabilidades. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profesor, Bueno, se entiende. excelente. Entonces, partiendo de ahí, voy a compartir ahora mi pantalla. Bueno, vamos a ir viendo justamente la primera de ellas. No sé si ustedes ven ahí mi pantalla. Ahí están viendo. Sí, sabe, profe. Excelente. Nosotros la NIC 1, nosotros ya habíamos tocado ya la clase anterior. La NIC 1 habla de la presentación de los estados financieros. Aquí en Paraguay, la NIC 1 se aplica en su totalidad. ¿Por qué? Porque justamente la NIC 1 hace que nosotros podamos estudiar la composición de los estados financieros. A ver un poco cuáles eran los estados financieros que me pueda
Alguien que me diga ahora mismo la composición de los estados financieros. Balance general, Balance general, sí. estado de Estado de resultados, resultados. Estado de resultados, sí. Cuadro de revalúo. Mm. Cuadro de revalúo era estado financiero. Y ahí decía, profe. Eso decía dentro de la resolución. Sí, ¿está bien? Otro. Pérdida y ganancia. Mm. A ver. Esto tendrían que saber ya así de memoria prácticamente. Las notas de los estados financieros. Las notas de los estados financieros, sí. Vayan por el orden. Bueno, en primer lugar, nosotros teníamos justamente balance general, ¿verdad? Donde expresamos todos los activos, pasivos y las cuentas del patrimonio neto, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos el estado de resultados, ¿sí? En el estado de resultados nosotros tenemos, ¿qué cosa? Los ingresos, los costos y los gastos. Posteriormente a ello, justamente nosotros aplicamos el estado de flujo de efectivos, el estado de variación del patrimonio neto y las notas a los estados financieros, ¿verdad? Se anexa justamente el cuadro de revalúo y depreciación de los activos fijos. ¿Por qué? Porque justamente con la resolución 4914, la resolución que se aplica aquí en nuestro país, exige que a esos estados contables se les agregue o se les incluya como información adicional el cuadro de revalúo y depreciación de los activos fijos. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? sí, profesor. Bueno, nosotros como lo que vemos justamente en la NIC 1. La NIC 1 trae como nombre estado de situación financiera. Estado de situación financiera es lo mismo como balance general, ¿sí? La NIC 1, justamente ustedes ven estos numeritos que dicen 44, más abajo van a ver 40, 55, 56, 57. ¿Qué quieren decir eso? Son justamente las partes que se aplican aquí en nuestro país, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, estado de situación financiera es lo mismo que balance general para el estudio de la aplicación de la NIC 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a presentar el estado de situación financiera? Generalmente incluye primero propiedad, planta y equipo. A ver un poco, ¿qué era propiedad, planta y equipo si ustedes recuerdan? Terreno, edificio y eso. Excelente. Terrenos, edificios, construcciones y un sinfín de elementos que conforman justamente el activo fijo, ¿sí? Luego tenemos propiedades de inversión, tenemos activos intangibles, todo lo que compone activos financieros. Aquí podemos tener acciones, bonos, debentures, warrants, cualquier otro instrumento financiero que se utilice dentro dentro del mercado bursátil, ¿verdad? Los grupos de contratos, las inversiones, activos biológicos. El grupo de activos biológicos exclusivamente se utiliza justamente a la NIC 41, que habla sobre la agricultura. Eso ustedes van a ver en otro tipo de contabilidad que se llama contabilidad sectorial. Justamente ustedes saben que hay activos biológicos como, a ver, si se dedican a la agricultura, sus negocios van a tener que tener vacas, toros, bueyes, que sirven justamente para qué. Los bueyes sirven para arar
el suelo, las vacas sirven, hay algunas vacas que están destinadas para dar alimento dentro de la granja, otras están destinadas exclusivamente para la venta, ¿sí? Luego tenemos el grupo de los inventarios, deudores comerciales y cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes al efectivo, y posteriormente justamente clasificar entre corrientes y no corrientes nos pide las normas. Ustedes si ven justamente hasta este punto, ustedes ven que todos los grupos que están establecidos dentro de la NIC 1 para el balance general, nosotros vemos exclusivamente también en este anexo 1 que se llama balance general. ¿De dónde esto sale? A ver un poco, este balance, ¿de dónde sale? El que me guía ya tiene ya prácticamente preaprobado la materia. ¿De dónde salió este balance? Del estado de resultado. El libro mayor. No, por Dios, ¿de dónde? A ver un poco. La C. De la SED. Excelente. ¿Sí? ¿Cuál es la resolución que dice que hay que usar eso? 4914. 4914. Excelente. ¿Quién dijo 4914? Ahorita dijeron, ¿verdad? Yo, profe. Nilsson. Bueno, así mismo. Ustedes inmediatamente cuando ven este formato, inmediatamente piensen en la 4914, resolución 4914 de la SED, que justamente establece el mismo formato que se estableció ¿dónde? En la NIC 1 para información a presentar en el estado de situación financiera o balance general. Y nosotros si vemos, justamente tenemos dividido el activo por una parte en activo corriente y también tenemos un activo no corriente. A ver un poco, tenemos un activo no corriente, ¿sí? Activo corriente y activo no corriente. Y me pide justamente clasificar esto. Bueno, me pide clasificar en disponibilidad. A ver, ¿qué es lo que es? A ver, vamos a pintar en otro color para que se entienda. Bueno, disponibilidades, inversiones temporarias, créditos. Luego tengo inventarios. Luego tengo gastos pagados por adelantado y otros activos, ¿sí? A ver, si nosotros vemos dentro de todo el complejo, justamente, a ver, nosotros el 1, fíjense siempre también en la codificación, ¿verdad? Tenemos 1 en el activo y el 0,1 es la clasificación del activo, ¿sí? Entonces, esto vamos a escribir nada más para que tengan en cuenta, ¿sí? Esto es su primera clasificación, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Matrimonio. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, estas palabras que están pintadas en otro color, digamos en el verde, ¿qué son? O azul, no sé. Bueno, azul creo. A ver, disponibilidades, inversiones temporarias, créditos. ¿Qué son estos? Fíjense Activo corriente. forman parte del activo corriente. Excelente. Y a esto nosotros le llamamos rubro contable. ¿Sí? Son los rubros, ¿sí? Rubro de disponibilidades, rubro de inversiones temporarias, rubro de créditos, rubro de inventarios, rubro de gastos pagados por adelantado y otros gastos, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, estos rubros nosotros no podemos contabilizar, digamos, asentar dentro de nuestro sistema contable o dentro de nuestro libro diario. Pero ¿qué sí podemos asentar? Estos que están aquí debajo. Recaudación a depositar, caja, fondos fijos, bancos. ¿Qué son esos? A ver un poquito. Cuentas. Cuentas, excelente. Son las cuentas contables. Eso sí yo puedo asentar dentro de mi contabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente la cuenta es el instrumento fundamental, o es decir, la materia prima sobre la cual se basa la contabilidad para poder generar las demás informaciones, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros vemos, en primer lugar, entonces, que estas cuentas, ustedes, si nosotros hacemos un ejemplo, ustedes nunca van a ver un asiento donde diga disponibilidades a, a ver, a cuentas por cobrar, ¿verdad? Nunca van a ver este tipo de asientos, ¿verdad? ¿O sí van a ver? No, profe. No. ¿Por qué? Porque son estos rubros contables no son asentables, ¿sí? Pero sí que puedo ver justamente caja a mercaderías. Este asiento contable sí puedo ver en la contabilidad. Sí, Sí. porque la caja representa el dinero en efectivo, ¿verdad? Sí, totalmente. Si yo pongo caja a mercaderías, este asiento contable, ¿qué reflejaría? Que está vendiendo mercadería Mm, al contado. ¿Qué? A ver un poco. Si yo digo justamente, si yo pongo asiento contable, caja a mercaderías, ¿qué estoy pensando que es? Que va a comprar mercaderías. Que se va a comprar mercaderías. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? O a la inversa. Sí. Sí, A la profesor. inversa en realidad. Mercaderías a Ahora caja. sí, profe. Perdón. Ahí sí vamos a entender que justamente nosotros le damos entrada a la cuenta mercaderías y le damos salida a la cuenta caja por la forma de pago. ¿Se va entendiendo? Me equivoqué. ¿Eh? Eso es para que justamente vean que hay algunos que sí están atentos. ¿Eh? ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí, Sí, profesor. Sí, profe. Es decir, nosotros si vemos todo esto que está debajo de esos rubros contables, todas estas cuentas sí se pueden asentar o son cuentas asentables. Es decir, que yo voy a poder registrar dentro del libro diario. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? No obstante, esta sumatoria de todas estas cuentas corresponden al rubro de disponibilidad, ¿sí? Ustedes cuando pasen a otro nivel donde van a tener auditoría, ¿qué es lo que va a hacer en auditoría? Ustedes tienen que entender que cuando se les hable de rubro contable de disponibilidad, ustedes inmediatamente tienen que relacionar, che, en disponibilidades tengo recaudación a depositar, caja, bancos y fondo fijo, ¿verdad? Inmediatamente tienen que pensar que cada rubro tiene determinadamente, justamente, están determinados justamente y asignados un grupo de cuentas, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Tiene Sí. profesor.
Lo mismo también si nosotros vemos en créditos. No le voy a pasar en inversiones temporarias porque inversiones temporarias vamos a ir viendo justamente qué implica el rubro de inversiones temporarias a lo largo, ¿verdad? No obstante, lo más conocido es crédito, que generalmente vemos que está representado por deudores por ventas, que son clientes, proveedores, perdón, clientes, documentos por cobrar, y estos sí son cuentas contables, ¿sí? Todo este grupo constituye justamente cuentas contables, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Nosotros podemos ver el IVA, los anticipa proveedores, también puede ser anticipo proveedores locales, del exterior, en las retenciones del IVA, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Genial. Lo mismo también en inventarios. En inventarios también todo este grupo constituye cuentas contables, ¿sí? Hasta aquí. Nosotros vemos que tenemos justamente mercaderías grabadas al 10%, al 5%. También puede ser que tengamos mercaderías que estén exentas, ¿sí? A ver un poco mercaderías que estén exentas de IVA. A ver un poco, ¿quién sabe de mercaderías que estén exentas de IVA? ¿Qué significa exentas? Que no pagan IVA. Que no pagan IVA. Excelente. Combustible. El combustible, Sí. uno de ellos totalmente. ¿Quién dijo eso? Hay Algo. algunos artículos también en la línea de farmacia. En la línea de farmacia, medicamentos, sí. ¿Cómo era? Todo lo Los que son cultivos, los granos y eso. ¿Eh? eso. Eso graba ahora. Los productos agrícolas, ¿cuánto graban ahora? ¿Mm? ¿Cuánto graba el producto agrícola hoy en día? 5%. Graba el 5%, ¿sí? Frutas y verduras y viene de la canasta familiar, hoy en día 5%. graban el 5%, ¿sí? Anteriormente, con la ley anterior, antes de 2019, antes de 2020, No justamente no grababa. Hoy en día ya graba ya, ¿sí? Los productos, perdón, de los artesanos también graban el 5%. Es más, hoy en día, dentro del grupo de mercaderías exentas, tan solo tenemos combustibles, tenemos algunos lubricantes, también tenemos algunos medicamentos, Diccionario también, exento. ¿eh? Y los libros, Diccionario ¿sí? Los libros de autores nacionales, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Son muy pocos. Son muy pocos, ¿sí? El resto que justamente nosotros caracterizamos entre frutas, verduras, hierbas medicinales y cualquier otro elemento de la canasta básica, graba el 5% y todo lo que no dijimos graba el 10%. ¿Y qué es lo que no dijimos? Aquí tenemos compra-venta de vehículos, compra-venta de automóviles, de casas, de terrenos, de servicios personales. También en Exentas tenemos la enseñanza como servicio, que es totalmente exenta, ¿verdad? Todo lo que nos graba al 5 corresponde al 10, valga la redundancia, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, bro. Sí, profesor. Excelente. La Bueno, factura de la universidad, por ejemplo, siempre está exenta. también. Hoy en día las cooperativas también tienen exenta. El único, algo que no está grabando hasta ahora en la cooperativa es el aporte de los socios, ¿verdad? Generalmente cada un año los socios aportan justamente el aporte de sostenimiento de la cooperativa y ese sostenimiento no está grabado por el IVA. Es algo exento, ¿sí? ¿Se va entendiendo?
¿Sí o no? Entiendo, Sí, profesor. profe. Sí, profe. Bueno, vea, fíjense cómo es, no es por nada, pero fíjense cómo es compleja la vida de un contador y de un administrador. No quiero decir que los otros profesionales no lo sean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos, tanto el contador como el administrador, tienen qué cosa, una responsabilidad legal ante qué, ante las autoridades competentes, ¿verdad? Tienen. ¿Por qué? Porque probablemente el contador, ¿qué hace? El contador lo que hace es formular los estados financieros, ¿verdad? Imagínense, estudiar lo que es las NIC, ¿verdad? Las normas internacionales de contabilidad. Posteriormente, ¿qué tengo que leer? A ver un poco, ¿qué tengo que leer después? Cuando yo leo las NIC. Sencito le dije. Tengo que leer las leyes locales, ¿verdad? Si yo no leo las leyes, voy a hacer cualquier chorizo de la contabilidad, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Parece que me dejan todo nomás ahí callado nomás y yo tengo que dar toda la clase hoy para eso. ¿Eh? Bueno, teniendo en cuenta justamente eso, tanto el administrador como el contador deben de tener una visión muy etilista de qué, de todos los parámetros que se manejan dentro de la contabilidad. En primer lugar, si se aplican o no las normas internacionales de contabilidad. En segundo lugar, nosotros tenemos que tener básicamente el criterio de aplicación de las leyes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tributar, tenemos que pagar los impuestos que corresponden dentro de la empresa, ¿verdad? Y en tercer lugar, tenemos que cerciorarnos que esas normas que nosotros utilizamos sean altamente aplicables dentro de la empresa. Es decir, no que en un mes, bueno, se me antoje a mí utilizar dentro de las mercaderías, utilizar el sistema de inventario PEPS y luego en el siguiente mes no quiero hacer inventario, en el tercer mes, bueno, busco utilizar precio promedio ponderado como valoración de mercaderías, en el cuarto mes no hago inventario. Es decir, todo debe ser altamente consecutivo para que justamente nuestras informaciones sean altamente comparables. Porque si no son comparables, no hay un medidor de qué, un medidor de sujeto de comparación entre una cuenta y otra. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, y para hacerlo más claro y más sencillo, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, ¿quién se hizo alguna vez un análisis laboratorial? ¿Mm? A ver un poco, voy a tirar un nombre. A ver, Rafael, ¿está por ahí, Rafael? Sí, Ah, profesor, yo hace poco me hice bueno, ¿qué te hiciste, Rafael? A ver un poco. análisis laboratorial ¿De qué te hiciste? Hemograma. extracción de sangre. ¿No? De sangre. Bueno, supongamos, por tirar nomás un nombre, ¿verdad? Hemoglobina, ¿verdad? Ustedes ven hemoglobina por tirar un dato nada más, 130, ¿verdad? Y al ladito tienen un cuadro de referencia donde dice justamente cuáles son los intervalos normales, ¿verdad? Desde 100 hasta 160 es normal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente están bien dentro de 100 hasta 130 que salga el resultado. Pero si yo tengo dentro de mis resultados 180, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tenés de más? Que No sé. tengo de más, ¿verdad? Que tengo de más. Es decir, que no está justamente digamos, ese elemento no está relacionado dentro del intervalo normal que se maneja. Y lo mismo también en contabilidad. Por eso justamente nosotros vemos, la vez pasada vimos justamente algunos coeficientes que vamos a ver la próxima clase, qué es lo que hace esos coeficientes, ¿verdad?
dividir el pasivo total con el activo corriente, ¿verdad? ¿Para qué? Nosotros tenemos que establecer cuándo lo que una contabilidad o el negocio de la contabilidad es buena y cuándo el negocio va a pique o es malo, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí. Se entiende. Nosotros tenemos que ver entonces, justamente, la responsabilidad del contador es formular los estados contables. Eso, sin lugar a dudas, tiene que quedar bien en claro. ¿Por qué? Porque no se aplica y acá siempre van a tener roces con los administradores. ¿Por qué? Porque el administrador siempre quiere aplicar sus conceptos de administración en la contabilidad, pero no se va a poder aplicar. ¿Por qué? Porque el contador se tiene que regir exclusivamente a lo que dicen las leyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley es lo que manda, nos manda la palabra del administrador al fin y al cabo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que debe de hacer el administrador? El administrador debe de entender que siempre va a primar lo que dice la ley. Nadie pues puede decir, no, yo no quiero aplicar esta ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las leyes son de aplicación obligatoria, ¿verdad? Las leyes, no hay ninguna ley que sea de aplicación voluntaria, ¿o sí o no? ¿Eh? ¿Cuál, por ejemplo, sería un caso, profe, en el que un administrador y un contador no estén de acuerdo? Y vamos a ver un caso muy clásico. ¿Eh? A ver, depreciación de los activos fijos, ¿verdad? El administrador dice, bueno, depreciación del activo fijo. A ver, ¿cuánto es la depreciación de una computadora? ¿En cuántos años se deprecia toda una computadora? No sé, sí. No tengo idea. 5, 10. 10 años una computadora. ¿Eh? 5. 5 años. 2 años nomás, profe. 2 años. Un año puede ser. 1 año, socorro. ¿Eh? Ay, No, pues. ya me tiran demasiado. 4 años. 4 años. ¿Eh? Ay, pues. Sí, 4 años se deprecia una computadora. ¿Quién lo dice que se deprecia en 4 años una computadora? Dice la ley, ¿verdad? Nosotros tenemos que manejarnos. Los contadores, todos tenemos que... Sí. Nosotros los contadores tenemos que manejarnos lo que dice la ley, no lo que diga el administrador. El administrador le puede decir hasta 10 años que se deprecia una computadora, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué? Porque probablemente no conoce de la ley, ¿verdad? Pero si yo le digo, che, vamos a leer acá, este es lo que dice la ley. Capaz ahí va a entrar en razón el administrador y va a decir, ah, bueno, está en un concepto erróneo. Ahora vamos a ver tu punto de vista, ¿verdad? Siempre no es buscar justamente conflictos, ¿verdad? Sino que más bien tanto el administrador como el contador son las imágenes y representaciones más fieles, o deberían de ser las imágenes y representaciones más fieles de la sociedad que están llevando a cabo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, genial. A ver qué dicen en el chat. A ver, 4 años, muy bien, algo nos ha aprendido. Está bien, Lilian. Sí. Lo mismo también pasa con los automóviles, ¿verdad? Los automóviles también tienen un año de depreciación, ¿verdad? Que generalmente no exceden a los 5 años, ¿verdad? Pero eso es en tratamiento fiscal, nada más. Imagínense, hay automóviles que yo puedo tener inclusive hasta 20 años. Igual funciona así, pero en cuanto a tratamiento fiscal, yo ya no voy a más a pagar impuestos cuando ya pase el año 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley me dice que hasta 5 años nomás yo puedo depreciar. Es más, puedo utilizar todavía ese activo, ese automóvil dentro de la empresa, pero ya no voy a más pagar los impuestos que correspondan. ¿Por qué? Porque justamente ya se depreció todo en los 5 años. ¿Se va entendiendo? En ese caso, ¿se paga más o se paga menos? Ahí ya no se paga más nada. ¿Por qué? Porque justamente son 5 años nada más. En el año 6 ya nosotros vamos a tener que darle justamente de baja dentro del rubro del propiedad, planta y equipo en la parte de operaciones, ¿sí? Porque tenemos que tener
dos tipos de bienes, los que están bienes en operación y los que están bienes en desuso. Es decir, los que están en desuso nosotros ponemos en contabilidad ¿para qué? Para decir que esos bienes se pueden utilizar todavía o esos activos fijos se pueden utilizar todavía, pero ya terminaron ya su ciclo tributario de depreciación. ¿Se va entendiendo? O como puede ser a la inversa también puede ser a la inversa también. Había sido, bueno, no quiero dar una marca de un vehículo en exclusiva, ¿verdad? Pero supongamos, ¿verdad? El vehículo XYZ, ¿verdad? Me dice que todos los vehículos, según la ley 6380, dice que todos los vehículos se deprecian en 5 años. Pero había sido este vehículo, en 3 años ya está hecho mierda, ¿verdad? Ya no puede más funcionar, ¿verdad? ¿Y qué yo hago como contador, verdad? Voy a tener que buscar la medida legal para que yo pueda depreciar dentro de los 5 años y utilizar los impuestos que correspondan. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Todos nosotros tenemos que basarnos justamente en lo que dice la ley y posteriormente en lo que diga también las normas, ¿sí? Pero si nosotros, tanto contadores como administradores, no nos ponemos en un acuerdo, nosotros vamos a afectar también las decisiones de los demás profesionales, como son los ingenieros comerciales o los mercadólogos. ¿Por qué? Porque probablemente yo no estoy determinando bien los niveles de costos y gastos que hay dentro de la empresa. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende, profesor? Sí, Sí, profe, entiende. genial. ¿Hasta aquí no hay ninguna pregunta? No, profe. Bueno, genial. Vamos a volver a ver entonces qué es lo que sigue a continuación. A continuación, nos pide justamente ver también el grupo de qué, el grupo de los pasivos. Y nosotros clasificamos en acreedores comerciales, en provisiones, en pasivos financieros. También tenemos justamente en pasivos y activos por impuestos corrientes, ¿verdad? También tenemos justamente pasivos incluidos en grupos de activos clasificados de acuerdo a la NIF 1. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que justamente que clasifique también mi pasivo en dos, tanto en pasivo corriente como en pasivo no corriente, ¿sí? Y luego dentro de ellas clasifique nuevamente en qué, clasifique en los rubros. Estos son rubros contables. Mi primer rubro contable, acreedores comerciales, que justamente obedece a lo que dice la norma. Ustedes ven que dice que en el inciso K dice que hay que clasificar en acreedores comerciales cuentas y cuentas por pagar. Luego me dice provisiones. Vamos a ver un poco si tenemos provisiones. Tenemos deuda financiera, otras cuentas por pagar, provisiones. Se dan cuenta que todo lo que diga las normas internacionales se aplican también aquí en nuestro país. Ingresos diferidos, aquí también hace relación a qué, a los eh, a los pasivos incluidos dentro de los grupos de los activos, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto en realidad, estos ingresos diferidos en realidad son plata que nosotros, hablando mal y pronto, son plata que nosotros recibimos. Es decir, anticipo de clientes es plata que nosotros recibimos. Subvenciones, cuando nosotros recibimos plata del Estado, ¿verdad? Alquileres cobrados por adelantado. En realidad, todas estas platas o estos recursos de dinero, justamente nosotros agrupamos dentro de ingresos diferidos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Todo lo que ven en amarillo justamente son rubros contables. ¿Sí? Rubro contable. Todo lo que está en amarillo. ¿Sí?
Y todo lo que está debajo de los rubros contables que son Cuentas contables. las cuentas contables, ¿sí? Ahí nos damos cuenta justamente que tenemos cuentas contables. Estas cuentas contables sí se pueden contabilizar o asentar. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Excelente. Posteriormente a eso, justamente, ¿qué es lo que dicen mis normas? Otra vez. Dice mis normas. Las participaciones no controladoras presentadas dentro del activo fijo y el capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios. Nosotros vamos a ver que justamente más abajo tenemos ¿qué cosa? Tenemos nuestro rubro de patrimonio neto. ¿Cómo nosotros clasificamos patrimonio neto? En capital, reservas y resultados, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer la clasificación. En primer lugar, me dice que tengo que ver cuánto es el capital emitido. Es decir, aquí nosotros tenemos un capital integrado, ¿sí? Y el capital suscripto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El capital suscripto es la cantidad de dinero que la empresa tiene ahora mismo. Es decir, si nosotros decidimos crear un negocio, a ver, queremos crear el negocio de Jeffrey. Jeffrey va a ser ahora Jeffrey S.A. Pero dentro de Jeffrey S.A. le tenemos como socios accionistas, le tenemos a Fidelino, a Lucía y a Lady. Fidelino dice que va a entregar $2,000. Lucía va a entregar $2,000 y Lady dice que va a entregar $1,000. En total tenemos $5,000 para la empresa de Jeffrey, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Fidelino dice que va a entregar 2,000 como 1,000 en efectivo y 1,000 con terreno. Lucía dice que va a entregar 2,000 también, pero en mercaderías. Y Lady dice que va a entregar 1,000, pero ella se va a comprometer a entregar 500 ahora y 500 va a entregar a fin de año, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todos ponen un capital para este negocio. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí. Pero no todos tienen la plata, hablando mal y pronto, la plata para poner en efectivo para crear los $5,000 de la empresa de Jeffrey. ¿Se va entendiendo? Se entiende, profesor. Sí. Es decir, no todas las personas que son accionistas dentro de una empresa aportan efectivo. Es decir, por esa razón nosotros vemos una fórmula de que justamente cómo está compuesto el activo, ¿verdad? El activo justamente por esa razón está compuesto, o el patrimonio está compuesto de qué? De bienes, derechos y obligaciones. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué? Porque probablemente Lady diga que justamente va a entregar 500 porque tiene $500 o $500,000 ahora, pero no tiene los 1,000 para entregar. Entonces dice que ella para fin de año recién va a entregar. Entonces una deuda ¿con quién? Es la deuda de Lady contra la empresa. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor, se Sí. entiende. Es más, Lady, ¿por qué no va a poder decir que no tiene una deuda? ¿Por qué? Porque justamente Lady ya contrajo ya un compromiso con la empresa de Jeffrey, ¿sí? Es decir, dentro de los accionistas, pues no hay ese que yo dije, no, yo te dije 500 y al final era 1,000, o perdón, yo te dije 1,000 y después no, al final era 500 nomás lo que te voy a dar. No, porque todo esto está basado en documentos, están basados en actas de constitución de las empresas, ¿verdad? ¿Sí? En caso de que Lady no tenga esos 500, ella ¿qué tiene que hacer? Dentro de los 30 primeros días, después de formar esa empresa, tiene que avisar, che, yo no tengo 500, te voy a deber o aumentarme el plazo de acá en 2 años te voy a pagar. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué? Porque eso es una presunción. Hacienda, ¿qué hace?
presume de que justamente el negocio ya está ganando ya dinero antes de que se cree. O probablemente puede ocurrir la otra pantalla de la empresa. A ver un poco cuál es lo más grave que puede ocurrir. Si yo dije que 1000 voy a dar y doy 500 nomás. ¿Hay La una empresa pregunta? está dependiendo de ese capital. ¿Eh? La empresa está dependiendo de ese capital. Está dependiendo de ese capital. Pero ¿qué podría presumir Hacienda sobre Lady si dijo que 1000 va a dar y da 500 nomás? En primer lugar, le dije que podría presumir que la empresa ya está ganando dinero antes de que inicie. En segundo lugar, podría presumir Hacienda contra Lady, podría accionar y decir que probablemente está haciendo un acto de lavado de dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se comprometió ya a entregar 1000 y después dicen, no, 500 nomás lo que va a poder entregar. ¿Qué es lo que entonces tiene que justificar Lady? Tiene que justificar el movimiento de sus operaciones, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí. Para Hacienda, pues todo hoy en día tiene que justificarse. Imagínense todo el complejo de lo que es contabilidad, no es sumar nada más, ¿verdad? Es tratar de entender cómo también el mercado se desenvuelve, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Porque ustedes pueden ser perfectos aplicadores de las normas. Es más, las normas internacionales son de contabilidad. Si estudiamos a full, se aprenden casi en 6 meses, todos se aprenden, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso, verdad? No todas las normas se aplican en las empresas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que el empresario busca? A ver un poco, ¿qué es lo que busca el empresario? Ganar dinero. Que haya ganancia. Aparte de ganar dinero, ¿qué busca más un empresario? No gastar dinero. Pagar menos interés. No pagar impuestos, no pagar impuestos, ¿verdad? O no pagar muchos impuestos, ¿verdad? ¿Sí? Y nosotros también tenemos que entender que nuestra profesión justamente está muy altamente prostituida en este campo. ¿Por qué? Porque hay contadores que justamente venden su contabilidad. ¿Y dónde está el juego? Que en cualquier momento, ustedes tienen que pensar en grande. En cualquier momento les puede caer una inspección de la SED a sus empresas, ¿verdad? ¿Y qué va a ser más caro? El remedio termina siendo más caro que la propia solución, dicen algunas veces, ¿verdad? Es decir, si nosotros hacemos, nos documentamos a tiempo, siempre va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Se va entendiendo. Siempre ustedes traten de documentar cualquier tipo de decisión que se tome. No contabilicen operaciones que no tengan documentos. ¿Por qué? Porque justamente la contabilidad, primer requisito, siempre, primer requisito de siempre, es basarse a lo que digan las documentaciones, ¿sí? No porque al jefe se le antojó cargarme 10 millones de dólares en ventas y yo cargo, no, ¿verdad? Tráeme tu factura y vamos a contabilizar los 10 millones como quieras, ¿verdad? Pero si no me trae factura, obviamente no voy a poder contabilizar, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí. Nunca traten de jugar a ese estilo de que, "Ay, mañana te voy a traer la factura y contabilizarme hoy". Ese mañana es un problema tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese mañana nunca existe en contabilidad, ¿verdad? Porque te dicen, sí, te voy a traer, te voy a llevar la factura. No. Acá Profe, igual al mañana te pago y no. al mañana. Ese sí que yo conozco bastante. Bueno, se va entendiendo. Traten de justamente de ver también justamente que todo tiene que tener una documentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo justamente van a tener problemas cuando quieran cerrar el mes o cuando quieran presentar únicamente la liquidación de su IVA, van a tener problemas ya que no tienen los documentos que corresponden para respaldar sus operaciones. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí. Sí, totalmente.
Bueno, volviendo otra vez a nuestro grupo de nuestras reservas. Las reservas, nosotros habíamos dicho que las reservas son los colchones financieros de las empresas. Es decir, son parte de dinero que se utilizan para determinados eventos que puedan surgir, ¿verdad? Tenemos la reserva legal, tenemos la reserva de revalúo y otras reservas que pueden crear las empresas. Y dentro de los resultados tenemos los resultados acumulados, es decir, de los años anteriores, y el resultado actual del ejercicio. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Todo Sí, este profe. compuesto de lo que es balance general, nosotros vamos a cerrar hoy y vamos a ver por qué nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Primer lugar, justamente, fíjense aquí que dice, una entidad presentará el estado de situación financiera con encabezado y subtotales, cuando esa presentación sea relevante para comprender su situación financiera. Y nosotros vemos otra vez nuestro estado de balance general. Ustedes ven, tiene identificación, ejercicio fiscal, quiénes son los dueños de la empresa, la identificación del contador, del auditor, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Y también los subtotales. Cada rubro tiene un subtotal, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Nada justamente permanece en blanco. Todo tiene que ser sumado, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Genial. Vamos a ir viendo algunas que otras. No todo vamos a ir leyendo, ¿verdad? Luego dice, las que están en negrita siempre es más la que deben de ir leyendo, ¿verdad? Cuando una entidad presente el estado de situación financiera, los activos clasificados en corriente y los pasivos en no corrientes, separadas, no clasificará los activos por impuestos diferidos o activos o pasivos corrientes. Nosotros hasta aquí nomás podemos leer. ¿Qué nos pide también? Que clasifiquemos los activos corrientes por una parte y por otra parte los activos no corrientes. Lo mismo también dentro del grupo el pasivo. Pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Se va entendiendo? Entiendo, profesor. Excelente. ¿Cómo lo que yo voy a saber? Acá siempre dicen, ¿cómo lo que yo sé si es activo corriente y activo no corriente? Un poco. ¿Cuándo se sabe que un activo es corriente y no corriente? O un pasivo. No es a corto y a largo plazo, bro. Cuando tenemos a corto y a largo plazo. A ver un poco, ¿y cuándo es corto plazo y cuándo es largo plazo, Antonio? Eva. ¿Mm? Verá que voy a pensar un rato. A ver un poco. Bueno, el tema así en las cuentas, profe, una vez te explica así que tipo se paga más después de un año y todo eso, onda. O Puede algo ser. así, ¿no? Tipo una vez te da explicación, ¿no? Pero para identificar una vez es un poco difícil. Puede ser. A ver, otro que diga. ¿Cuándo Profe, hay? y a corto plazo, por ejemplo, las mercaderías, porque vos compras, pero después ya te vas a despojar porque vas a vender. Y a largo plazo serían los muebles de la empresa, por decir así, porque ese vos tenés y se queda ya contigo. Así Puede entiendo ser. yo. Sí, Imagino. puede ser también. Otro. A ver un poquito. Otro comentario que dan. El corriente puede ser el que se puede convertir en líquido, o sea que Sí. ¿En líquido de se qué? puede
convertir en dinero. Sí, totalmente. Muy importante. Bueno, vamos a ver justamente qué nos dice la norma y vamos a ver cómo se aplica esa norma. A ver, la norma me dice, independientemente del método de presentación adoptado. Yo puedo presentar mi balance, inclusive puedo presentar en formato triangular. Ustedes ven que aquí justamente mi balance está expresado en formato lista, ¿verdad? Todo es como una lista, uno debajo de otro, ¿sí? Es más, yo no quiera justamente utilizar este formato. Esto sí tengo que presentar ante la SED. Pero si yo le quiero presentar a los jefes o a los dueños de la empresa, quiero utilizar este formato. Porque este es el que me gusta. A ver. Vamos a ver un poquito. A ver. Ven ustedes que justamente aquí tenemos el balance es tipo un resumen. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Ven que justamente aquí ya no tenemos más disponibilidad y debajo que aparezcan las cuentas. Crédito, otros créditos, bienes de cambio, gastos pagados por adelantado. ¿Sí? Se presentan en forma de resumen nada más. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Entiendo, profesor. Ustedes pueden usar el formato para explicarles a los dueños de las empresas. Vamos a volver a ver. Este formato es para presentar los estados financieros ante quién. Sí, profesor. Ante la SED. Sí. Este formato sí o sí se utiliza para presentar ante la SED. El 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 6. ¿Sí? Este formato se utiliza obligatoriamente para presentar a la SED. ¿Sí? Yo no le puedo presentar esto al dueño de una empresa. ¿Por qué? Hablando mal y pronto, y pucuetereí, demasiado largo es. Y ustedes saben que los dueños no tienen tiempo para andar revisando uno a uno justamente cuáles son las cuentas que tuvieron movimiento, cuáles que no. Entonces, ustedes tienen que preparar también un resumen. Es más, aquí es mucho más legible la información contable y van a poder tomar mejores decisiones. ¿Se van entendiendo? Y si ellos quieren decir, che, ¿cómo está compuesto de disponibilidades? Ustedes ponen entre paréntesis nota 4. Ah, nota 4, ¿qué me dice? Ah, vamos a ver. Nota 4 me dice que está disponibilidades, tiene recaudación a depositar, caja, fondo fijo y banco. Ellos van a ir a ver qué es lo que implica la nota número 4. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Genial. Sí, profesor. Bueno, nosotros partiendo de ahí entonces vemos que justamente me dice, una entidad revelará el importe a ser recuperado. ¿Dentro de qué? Dentro de los 12 meses siguientes. ¿Eh? Y luego después de los 12 meses siguientes tras la fecha. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Esto que está antes de los 12 meses, como nosotros llamamos, le llamamos corriente o circulante. Lo que sea superior a 12 meses, nosotros le llamamos no corriente o no circulante. ¿Se entiende? Por eso, por ejemplo, hay préstamos. Ustedes se recuerdan cuando vimos algún ejercitario, justamente voy a volver a ver. Cuando nosotros vimos algún ejercitario donde había préstamos bancarios en el pasivo corriente y en el pasivo no corriente. ¿Por qué hay generalmente con préstamos bancarios? Porque pueden ser que ustedes saquen un préstamo de 60 cuotas, ¿verdad? ¿Cuánto yo voy a tener que cargar al pasivo corriente? ¿Cuántas cuotas? Si tengo 12 cuotas. Vamos a hacer más fácil. 24 cuotas. ¿Cuántas cuotas voy a tener que cargar en el pasivo corriente? Si estoy diciendo que 12 meses. 12, profe. 12. Totalmente. No tienen que ni pensar.
¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente damos esa definición nuevamente de que dentro de los 12 meses siguientes al periodo es algo corriente y lo que superan a 12 meses después de esa fecha nosotros llamamos no corriente. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí. Entonces, si yo tengo un préstamo de 60 cuotas, ¿cuánto voy a cargar al pasivo corriente? 12. 12 cuotas. ¿Y al no corriente? Lo que sobra viene a ser o no. Lo que sobra, ¿sí? 48, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, bro. Se dan cuenta que algunas veces, ¿qué es lo que hace? Que cuando nosotros leemos así parece algo inentendible, ¿verdad? Pero justamente tratando de razonar los tipos de eventos que pueden ocurrir dentro de la contabilidad, nos damos cuenta que es sencilla su aplicación, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entiendo, Sí, profesor. profesor. Genial. Bueno, a ver. Aquí me dice, ¿cómo yo voy a clasificar mis activos corrientes? En primer lugar, ¿cómo se clasifican los activos corrientes? Cuando justamente me dice que yo tenga la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación, ¿sí? Esa es la primera regla. Por esa razón, a ver, ¿qué cuenta va en ese grupo si yo voy a estudiar si ese activo yo quiero vender o consumirlo dentro del ciclo normal? El que me diga esta cuenta ya tiene ya asegurado un 3. No entendí tu pregunta, profe. ¿Qué cuenta va si nosotros estudiamos el primer párrafo? Cuando el activo tenga la intención de venderse o consumirse dentro del ciclo normal de operación. La mercadería puede ser, La profe. mercadería. A ver, ¿quién sos? Decime tu nombre. ¿Quién Sara. dice? Sara, ¿sí? Porque fíjense que el primer elemento que ustedes tengan en la empresa es la mercadería, ¿sí? La intención de la mercadería lo que hace es que yo tenga que tener la necesidad de vender esa mercadería, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Por esa razón, justamente la mercadería permanece ¿en qué grupo? Permanece dentro del activo circulante, siempre, generalmente, ¿verdad? Pero ustedes me pueden decir, pero profesor, yo me dedico a vender, en mi empresa me dedico a vender tractores, ¿verdad? Y ustedes pueden decir, che, sí, los tractores sí no se venden todos los días, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Por eso pueden tener tractores que pueden estar en la parte circulante, como también pueden estar tractores en la parte no circulante. ¿Por qué? Porque pueden ser que se estén fabricando recién los tractores, toma su tiempo de fabricación, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Los automóviles también, ¿verdad? Los edificios. Es más, si ustedes se dedican a hacer una constructora y se construyen edificios, generalmente no van a construir en menos de 12 meses, ¿verdad? Va a tardar 36 meses, ¿verdad? Mínimo, por tirar un dato, ¿verdad? Entonces, por esas razones también tenemos que atender justamente la clasificación. O más, ustedes, por ejemplo, se dedican a criar, a ver, hoy en día el negocio de las gallinas y la cría de animales, digamos, vacas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo demora justamente el crecimiento de una gallina? A ver un poco. El crecimiento total de una gallina. De 3 meses, eso, profe, que ya está ¿Cómo? ¿cómo se dice? En 3 meses, por ejemplo. En 3 meses. Hay gallinas ponedoras, creo que se llaman. Sí, totalmente. Digamos en 3 meses, ¿verdad? Eso dentro de, si yo quiero reflejar dentro de la contabilidad, ¿vamos a cargar en el corriente o no corriente? Corriente, profesor. Corriente, totalmente, porque no supera los 12 meses. En 3 meses ya está toda la gallina, hablando mal y pronto, ¿verdad? Pero si yo tengo vacas, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo una vaca demora en crecer todo?
año. 2 años, ¿sí? Puede ser, no sé. Según dicen 18 meses algunos, ¿verdad? Pero ya supera ya los 12 meses, ¿verdad? Entonces, ¿dónde voy a tirar las vacas? ¿En qué rubro voy a tirar? ¿En el corriente o no corriente? No En el corriente. No corriente. en el no corriente, ¿sí? Siempre tengan en cuenta una parte lógica también de lo que es la parte contable, ¿sí? No traten de mezclar justamente conceptos que no estén relacionados. Ustedes entiendan que las gallinas, sí, obviamente vamos a tener que cargar en el activo circulante porque por el periodo de tiempo de maduración de esos tipos de animales, ¿verdad? O crecimiento, perdón, ¿verdad? Perdón. Bueno, vamos a ver el siguiente. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Es decir, si yo digo que mis mercaderías, justamente, a ver, yo pues me tengo que quedar con cero con mi mercadería para mantener mi negocio. No. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, por esa razón también yo tengo que atender que mi negocio no se tiene que quedar con cero. ¿Por qué? Porque mi activo es mi principal fin de negociación dentro del mercado. ¿Sí? El siguiente dice, esperar realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes al periodo que se informa. A ver un poco a qué hace relación esta palabra. Dentro de los 12 meses siguientes. ¿Qué pasa con eso? Esperar que se realice o se efectivice. Esperar que se efectivice el activo dentro de los 12 meses. ¿Qué quiere decir ahí? Esos serían los documentos que tenemos a favor para cobrar dentro de los 12 meses. Totalmente exacto. ¿Sí? Tengan en cuenta que no todas las ventas nosotros vamos a hacer al contado, ¿verdad? Vamos a hacer ventas a crédito también. Y esas ventas que están a crédito, en algún momento yo tengo que cobrar dentro de los plazos que yo había establecido. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Posteriormente a eso, me dice, el último requisito, ¿el activo es efectivo o equivalente al efectivo? Sencillo. Cualquier dinero que yo tenga disponible o cualquier cuenta que está relacionada al dinero va a ser un activo circulante. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Sí. Luego Sí. dice la norma. Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Es decir, si no cumplen las 4 series de requisitos que nosotros tenemos acá, directamente tirar a activo no corriente. Si no cumplen estos requisitos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profesor, profesor. se entiende. Sí, profesor. Genial. Lucía, a ver un poco cuál es tu pregunta. He visto que levantaste la mano. Se me escapó, no va, profe. Bueno, genial. ¿Se va entendiendo entonces? Bueno, a Sí, ver, totalmente. ahora ¿qué me dice? Pasivos corrientes. Ahora por la parte de las deudas. En primer lugar, dice, cuando espera liquidar el pasivo dentro perfectamente. de su ciclo normal. A ver un poco. Si nosotros decimos el lenguaje más sencillo, cuando se espera pagar la deuda dentro del ciclo normal, entonces yo voy a cargar dentro del pasivo corriente. ¿Se va entendiendo? Es decir, cuando la deuda que yo digo, imagínense, si yo establecía una deuda de 12 meses, si yo digo que en 12 meses voy a pagar esa deuda, voy a tener que cargar al corriente. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor, entiende. Sí.
El siguiente requisito me dice, cuando mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. Y aquí nos vamos a detener un ratito. ¿Por qué? Porque hay empresas o hay emprendimientos que ustedes, por ejemplo, a ver, Paola se dedica a crear su propio negocio ahora de compra y venta de ropas, ¿verdad? Pero ella no tiene un capital para poder emprender. Entonces decide solicitar un préstamo al banco, ¿sí? Entonces, ese préstamo que generó del banco va a formar parte de qué? Va a formar parte de su capital, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profesor. Sí. Va a ser ese préstamo. Tiene doble tipo de participación. Es su capital, como también representa una deuda, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, se entiende. Sí, genial. Bueno, luego me dice, el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo liquido dentro de los 12 meses o si tengo 12 cuotas, voy a cargar únicamente a corriente, ¿sí? Y el último me dice, no tiene derecho incondicional para la cancelación del pasivo durante los 12 meses siguientes a la fecha del periodo que se informa. Es decir, si yo tengo una deuda que tenga 60 meses, 12 meses nomás voy a informar como corriente y el saldo voy a informar como no corriente. ¿Se va entendiendo lo que habíamos hablado anteriormente? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Genial. Luego me dice, al final, una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. Si no cumple esta serie de requisitos, como nosotros habíamos dicho, directamente tirar o cargar al pasivo no corriente. Aquí es sencillo en el pasivo. Supera los 12 meses. Tengo 13 meses. Directamente cargo a no corriente. No hay tanta vuelta en el pasivo, a lo menos en el pasivo. ¿Por qué? Porque justamente en el pasivo lo que se carga, ¿qué son? Deudas, ¿sí? Deudas nomás lo que se carga en el pasivo. Entonces, tipo, no hay tanto drama en la parte del pasivo, ¿sí? Un poquito. ¿Quién levantó la mano? Profe, mi saldo se va a acabar. Bueno, vamos a ir terminando ya, prácticamente, ¿sí? Bueno, a ver. La información. Aquí vamos a ver que justamente lo que nosotros nos pide, otra vez piden en el 77. Una entidad revelará cuál es el estado de las notas, las subclasificaciones presentadas de manera apropiada para las operaciones de la entidad. Por esa razón nosotros tenemos que guardarnos. Che, disponibilidades tiene la nota 4. ¿Qué me dice la nota 4? Crédito, ¿qué dice la nota 5? Otros créditos, la nota 6, ¿qué dice? Entonces yo voy a ver. Me dice la nota 4. Disponibilidades, tengo estas cuentas. Me dice créditos, tengo estas cuentas, ¿sí? Yo tengo que respaldar toda la información que yo presento dentro de mi contabilidad de acuerdo a los movimientos de las cuentas que yo he generado dentro de nuestra empresa, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien, profesor. Sí, profesor. ¿Quedó todo bien en claro? Sí, profe. Sí, todo o sí a Profe, medias. ¿este material en qué parte está en la plataforma? ¿Usted nos va a enviar por WhatsApp? Le voy a enviar por WhatsApp. O voy a hacer en plataforma, sin problema. ¿Sí? Genial. ¿Hay alguna consulta, duda que tengan? Gracias, Sara. Genial. No, profesor. Bueno, no tiene ninguna consulta más. Para la próxima clase, para el miércoles nos vamos a estar viendo
vamos a ver la parte del estado de resultados. De qué está compuesto y cómo se expresa también el estado de resultados. ¿Sí? ¿Les parece? Ok, Dale, profesor. profe. Genial. Voy a llamar rápidamente lo que aquí están las listas para ir cerrando la clase. ¿Les parece? Hoy sí cerramos a las 9. Bueno, a ver, vamos por abajo. Janina, Tabata, Presente, profe. genial, Susi, Presente, profesor. Presente, excelente, profe. super Janina, Sara, Presente, profe. excelente, Rafael, Rafael ya durmió, parece, Paola, ahí está Rafael, excelente, Paola, Omar, Oscar, Presente. Oscar, presente, excelente. Luego le Presente, profe. tenemos Nilsa, genial, Presente, profe. super, Marley, Maribel, genial, Fidelino, super Marley, Luna, Presente, profesor. super, Luis Cabrera, Presente, profesor. genial, Lucía, Presente, profesor. super, Liz Jiménez, Presente, profesor. genial, Liz Candado, Presente, profe. super, Lilian, Presente, profe. super, Lady, Presente, profe. Jeffrey, genial, Héctor, Presente, profesor. genial, Gabriela, Fidelino, hace rato ya me dijo presente Fidelino. Presente, profe. Super, Fátima, Presente, profe. super, Fabio, Presente, profe. Valinotti, genial, Brenda, super, Benicio, Presente, profe. Yo soy Evelyn Fernández. genial, Su teléfono ajeno. super, Gracias. Armando, Presente, Armando, profesor. genial, Aramí, Presente, profe. super, Antonio, Presente, profesor. super, y Ana Ortiz. Genial. Bueno, damos por concluida la clase de hoy entonces. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Está bien? Ok, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen descanso. Gracias, Buenas profe, noches. igualmente. Gracias, igualmente. Chao, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Sí, profesor. claro, profe. Buenas. Buenas.